Siempre se repite que no hay que juzgar un libro por sus tapas, por su cubierta, por sus guardas. Como quiera que se diga, los sudamericanos, en muchos países sudamericanos, no pongo la mano en el fuego por la totalidad, en muchos países de Iberoamérica y de Centroamérica se suele llamar tapa a la portada, y yo he visto afear a un periodista o a un crítico que alguien dijera la tapa del periódico, insinuando que no sabía hablar español. Es que en muchos países de Iberoamérica a la cubierta se le llama tapa, sin más. Cuando nosotros en España, a pesar de este dicho, vemos las tapas o las guardas o las cubiertas de un libro de pequeño tamaño de color negro, ya intuimos que es un libro religioso. En Italia, cuando se ve un libro de tapas amarillas, ya se sabe que es un giallo, un amarillo, que es un libro de misterio. Y en Japón, igualmente, los libros de tapas amarillas ya permitían hacerse una idea de lo que había en su contenido. Aunque claro, ese contenido fue variando, porque como se recuerda en la biografía del autor de este libro de tapas amarillas, Shigitei Samba, la legislación fue modificando ese contenido. Como hay un apéndice, aquí está la biografía. En 1787, esos libros de tapas amarillas tuvieron que hacerse instructivos, educativos. Generalmente, un libro de tapas amarillas es un libro de tema satírico y fantástico. Satírico y mágico, grotesco, pero en 1787 la legislación obligó a que fueran educativos y edificantes. Pero es que hubo más. En 1791 hubo una restricción añadida: debería ser educativo y edificante, pero no político. No debía tocar temas políticos, mientras que en Estados Unidos Madison impulsaba la Carta de Derechos y en Francia se leía la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, e inmediatamente Olympe de Gouges escribía su prólogo a esa parodia, a esa versión en femenino que era la Declaración Universal de los... la Universal no, eso es de los años 50, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En tanto que en Occidente pasaba eso, en Japón ese mismo año, en 1791, se pegaba un hachazo a la libertad de expresión, haciendo que esos libros, que obligadamente por ley de 1787 tenían que ser instructivos, no fueran políticos. Edificantes y morales sí, pero no políticos. Pero bueno, esta no es la mayor limitación que sufrió Shigitei Samba, porque la mayor limitación a su expresión fue cuando se le quemó la librería en 1806. Entonces decidió hacerse farmacéutico, tuvo mucho éxito, como dice esta biografía de Shahan. Ahora hablaré de esta colección. Tuvo mucho éxito con la poción de la longevidad de la asceta de la montaña y el agua de Edo. Pero afortunadamente volvió a escribir libros y volvió a editar, y este libro es de esa segunda fase, es de 1822, después de que se le quemara la librería en 1806. Y menos mal, porque la poción de la longevidad de la asceta de la montaña seguramente no ha hecho longevo a nadie, y sin embargo estos textos satíricos y fantásticos, y afortunadamente sin moralina, a pesar de las restricciones de 1787, son muchísimo más valiosos. Estos libros son mucho más valiosos que cualquier poción de la longevidad, por el sencillo hecho de que sabemos que la poción de la longevidad es más ficción y más fantasía que estos libros de tapas amarillas. Bueno, esto es una colección de libros de tapas amarillas, la colección Edo Manga. El amarillo pervive
en un rincón de la portada, porque la mayor parte de la cubierta se destina a ofrecer las poquísimas imágenes en color, aunque esto no es de la edición original, las poquísimas imágenes en color de las que, bueno, el precio del libro se puede permitir disponer, porque todo está en blanco y negro, todo está en blanco y negro, en una reproducción a veces más legible, más nítida que otras, porque claro, muchas veces reproducen o grabados en color o grabados sobre una superficie ya ajada, ya rugosa. Entiendo que la mayoría de los libros de esta colección pertenecen a la colección personal de Eric Michael Shahan, que es el autor de esta serie, y cuando me ha llegado he visto que está editado por Amazon, así que no hay riesgo de que esto se agote. Es algo que cuando uno lo pide se lo imprimen y se lo encuadernan. Así que no hay prisa para que se agote, pero sí que merece la pena, sí que merece tener algunos libros de esta serie, o si no toda la serie, pero al final sale un poco cara, porque son como 8 euros el volumen, y es cierto que no tienen la extensión de los libros de páginas amarillas originales, porque aquí hay 3 volúmenes, creo que 3, de la historia que se ofrece, el brazo tatuado, 3 volúmenes, o todos los volúmenes de la historia, es decir, eran como hojas parroquiales, eran publicaciones de entidad ínfima, y además un apéndice de una publicación en inglés, hecha en Japón, de la serie de cuentos de hadas japoneses, de cuentos fantásticos japoneses, por los editores Kobunsha, que tenían su taller en Tokio. Y además está claro que está hecho en Japón, porque dice que el cuento está contado in English, está in English. Bueno, lamentablemente este cuento no es tan interesante como la historia original, El brazo del ogro. Uno piensa que ese brazo va a hacer algo, pero es tan decepcionante como una parte de la película Jeepers Creepers que he visto resumida en un canal muy interesante que no recomendé cuando recomendé canales de YouTube, porque la inmensa mayoría de las películas que reseñaba me parecían indignas de consideración, pero la crítica las hace, bueno, dignas de ser vista al menos de manera resumida y comentada por una cuenta que antes se llamaba El Crítico y ahora ha pasado a llamarse Smoker Wolf. Bueno, pues comentaba Jeepers Creepers 2 o 3, una película que yo no habría visto en mi vida, porque la primera ya me pareció una patochada y no entendía por qué tenía tanto éxito y tantas buenas críticas. Me parece una película lamentable. Bueno, pues en la segunda hay una historia que se parece mucho a este cuento japonés, este cuento folclórico, mágico, de hadas japonés, porque efectivamente, bueno, es la misma historia, la mano del ogro, efectivamente, y además en la ilustración que reproduce la mano del ogro, en el grabado que reproduce la mano del ogro, es que esa mano se parece también mucho. Bueno, también se podría parecer a la mano de mono de ese cuento, esta vez sí dignísimo, y de la obra de teatro que se derivó de la mano de mono, o de la zarpa de mono, de la pata de mono. Es más propio hablar de mano, porque los monos tienen manos y además son cuadrumanos. No podemos animalizar más allá de... no podemos meter aquí ideología y política. Los monos tienen manos, los monos tienen manos. Bueno, pues esta historia no nos dice demasiado, vamos, no nos dice nada, mientras que el brazo tatuado sí que puede verse como un precedente de las manos de Orlac, de Le Rouge, que, bueno, me sorprendió mucho, no lo tengo aquí, la edición de Robert Laffont de Le Rouge dice en su contraportada que, bueno, que las manos de Orlac es una de las muchas historias, una de las muchas variaciones sobre el miembro que se separa del cuerpo y cobra vida propia.
Yo creía que Le Rouge era el primero, era el origen. Hay algo parecido en esta historia de Chiquité y Samba porque son los tatuajes los que cobran vida. Claro, un tatuaje es una parte del cuerpo que cobra vida autónoma y por eso es un precedente de Le Rouge, pero es cierto que un tatuaje no forma parte del ser humano. Bueno, sería una cuestión interesante para debatir. Desde luego, Eric Michael Shahan ha elegido perfectamente el primer volumen de su serie de manga de la época Edo, porque si alguien tiene interés por el grafismo y por las ilustraciones japonesas, una vez desaparecido el impresionismo, son los tatuadores. Y esto para las escuelas, para los maestros de tatuar, tiene un interés enorme, porque además tiene una parte satírica en la que unas víctimas del tatuado deficiente se quejan, bueno, unas víctimas porque ellos quieren, porque uno se ha intentado borrar por moxibustión los tatuajes y los tiene a medias. Bueno, hay un viejo que se queja de que sus tatuajes se han desleído, pero bueno, eso también será culpa suya por haber tomado demasiado el sol y por no haber elegido a los maestros adecuados. Está la frase divertidísima: tienes tatuado el nombre de mi madre. Bueno, esto es de grandísimo interés, como digo, para los tatuadores, sin duda alguna, aunque el principio de la historia no trata de maestros del arte de tatuar, sino que precisamente estas figuras son tan auténticas que cobran vida y se salen del tatuado porque son obra no de maestros tatuadores, sino de un grandísimo pintor y de un grandísimo grabador. Así que de alguna manera deja mal a los tatuadores, les hace ver que no serían capaces de crear una obra con vida propia. Como digo, las reproducciones a veces son más legibles que otras. En cuanto a la traducción del texto, el propio Shahan reconoce que esto es muy difícil, especialmente cuando hay caligrafía ligada, que algunos chistes son intraducibles y que a veces no tiene claro por dónde tirar. Se ayuda de transcripciones al japonés moderno, en ediciones en japonés de estos textos, pero que yo sepa, estas historias no pueden leerse en una lengua occidental en ninguna otra parte. De hecho, yo he estado buscando libros de Chiquité y Samba y hay alguna cosa suya en antologías, pero una obra entera, el hacernos la idea de cómo escribe Chiquité y Samba con una obra desde el principio hasta el final, esta es la única obra que he encontrado más o menos entera, porque efectivamente el texto es mucho, a veces omite cosas, a veces tiene dificultades de traducción, aunque eso se compensa con muchísimas notas muy útiles, se aprende desde luego mucho con ellas, y bueno, y algunas vienen con bibliografía. Hay una nota con ilustraciones, porque a veces las notas están ilustradas. Hay una nota sobre las prostitutas que pasan por vendedoras de soba, que es genial y además tiene ilustraciones de otras, o sea, de fideos soba. Y bueno, es muy revelador. Aquí tenemos un actor de kabuki, o sea, es un papel, pero con uno de estos puestos que eran enormemente portátiles como para llevar al hombro. Y esto es una nota. Así que puede que el texto no esté reproducido. A veces la traducción peca de algún anacronismo, porque a una mujer problemática se la llama Pandora, como cuando, bueno, se quejaba una amiga de que había visto en una traducción del Decamerón de Boccaccio que había una Maritornes. Claro, eso le corta a uno la continuidad, es un raccord. La obra es ingeniosísima dentro de la limitación de que los tatuajes no son parte del cuerpo, pero sí es un precedente de la literatura fantástica de Le Rouge, sin duda alguna. Nos muestra la vida del periodo Edo, porque esos tatuajes viajan mucho y nos enseñan muchas cosas, nos enseñan un teatro, por ejemplo,
Este es el teatro. Nos lo enseña el ilustrador, que es Utagawa Kunimitsu, que no es un artista menor, es un pintor, es un dibujante y un grabador de grandísimo mérito. Me hubiera gustado hacer, o me gustaría en el futuro, hacer una presentación de Utagawa Kunimitsu, pero bueno, me ahuyenta un poco el que la biografía tenga 4 líneas y que las fechas de nacimiento y muerte se desconozcan. Pero he visto, y se puede ver en internet con la calidad de esta portada, no con la calidad del interior, en la que lo que importa es el texto, he visto en internet reproducciones de obras en perfecta calidad digital, en color, de Utagawa Kunimitsu, y realmente es un autor que merece la pena. Claro que aquí tenemos una narración gráfica suya completa, así que es un libro de gran interés, sin duda alguna. Esta es la única obra de Shikitei Samba que he podido leer. Imagino que estará elegida con buen criterio, y desde luego es interesante. Y es interesante sobre todo para los tatuadores, así que ya digo, es una elección comercial perfecta. Podría haberse hecho rico en el Tokio de la época Edo, Eric Shahan vendiendo estos libros de tapas amarillas, ciertamente mejorados. Quizá no mejorados en cuanto a los colores, pero mejorados en cuanto a compleción, porque aquí están todos los volúmenes de la historia, en tanto que si viviéramos en el Japón de la época Edo tendríamos que comprar, no sé, unas 3 hojas, y eso ya sería un libro, y al final no sé por cuánto nos saldría. Hay un juego de palabras sobre lo que valen los fideos soba de verdad y lo que cobra una prostituta que se hace pasar por vendedora de soba. Es como unas 3 veces más. Bueno, yo creo que al fin y al cabo, haciendo conversiones y cuentas, esto sale casi como saldría el libro de tapas amarillas original en la época Edo. Así que es un placer añadido el sentirse como un lector de aquella época. Desde luego no le veo más que ventajas, aparte de la reproducción en a veces borroso blanco y negro.